Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy sí te tenemos, que con tanto programa aquí en Como casi siempre va a haber que empezar a decir. Ya, claro, es que grabamos ahí en las píldoras en solitario y Sí, le echamos de menos ahí. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Sí, Todo sí. no se puede. Está muy bien. Para el programa de hoy traemos a Sam, o no sé cómo si prefieres que te llame por tu nombre real directamente sin resumen. Bueno, Sam está bien. Sam es el nombre que me suele llamar la gente, así que fantástico. Autor de Oniro, que va a salir ahora, o bueno, en algunas tiendas ya ha llegado, el juego se llama Oniro, que es un puzzle. Un puzzle es un juego en solitario por escenarios con temática de puzzle, pero no es un puzzle tal cual, porque tienes que hacer bastantes decisiones para resolver cada escenario que vas a hacer. Nos va a venir a hablar de diseño en solitario, porque ha diseñado este juego y otros tantos que tiene en la recámara, pues como buen autor de juegos que tiene un cajón lleno de cosas y... Él solo ha dicho, yo me preparo aquí un programa para contar un montón de cosas que tengo que probar. Así que todo tuyo, Sam. Vale, fantástico. Sí, pues el otro día cuando nos vimos y empezamos a hablar de diseño, pues vimos que había muchas cosas que como que había aprendido en el diseño de los últimos prototipos y como que era interesante igual compartir también con la comunidad del lab, ¿no? Entonces, bueno, pues vengo a contar un poco las cosas que he aprendido. Entonces, la idea es que un debate que siempre se suele decir es, o que en el lab también ha aparecido, es el tema de si un puzzle es un juego o no es un juego, ¿no? Digamos que por un lado podemos decir que un puzzle es como encajar, o por ejemplo, cuando jugamos a un puzzle de esos de encajar piezas, de los de toda la vida, de que hay una imagen y que hay que ilustrar y que hay que completarla, la idea es que hay que encontrar la posición de esas piezas, ¿no? Entonces, digamos que ahí el jugador lo que tiene que hacer es encontrar la posición correcta, ¿no? Pero también utilizamos el término un juego tipo puzzle cuando se encajan otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay juegos... como por ejemplo, hay sobre todo videojuegos tipo puzzle, que lo que hacen es incorporan ese hecho de encajar cosas, de encontrar una combinación para jugar a un juego, ¿no? Es decir, con acciones más de videojuego. Como por ejemplo, pues el Baba Is You, no sé si conocéis el Baba Is You. Sí. No. Sí, el Baba Is You es una maravilla. Mágica, me parece mágico. Baba Is You es un juego en el que tienes que ir de un punto A a punto B, la mayoría de veces, y la idea es que modificas las reglas mientras vas jugando. Es decir, hay como unas físicas establecidas y mediante una mecánica de empujar bloques cambias las reglas del juego y eso es chulísimo, ¿no? Entonces, digamos que ese juego encaja piezas porque tiene mecánicas típicas de puzzles de encontrar la posición de cada una, pero tiene como muchas capas de juego, ¿no? Entonces, por eso, el otro día cuando estábamos hablando sobre los juegos tipo puzzle, me di cuenta que en verdad puzzle es como encontrar cosas que encajan. Pero lo que encajas puede ser un juego en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que aquí es donde entran los juegos que yo creo que me gustan a mí diseñar, ¿no? Que son los juegos tipo puzzle. Entonces, encontré una charla que os recomiendo a todos los que os gusten este tipo de juegos, una charla en YouTube de la Game Developer Contest del 2019, en las que habla un tío que se llama Brett Taylor, que es el diseñador de Limelight, que es un videojuego tipo puzzle. Y ahí cuenta un mogollón de aprendizajes que él hizo, un montón de consejos y cómo desarrollar un buen tipo de juego puzzle, qué cosas y muchas decisiones de diseño que tienes que tener en cuenta, ¿no? Pero lo que más me gustó de esa charla es que él clasifica los juegos puzzles en un espectro. Dice que hay juegos que son más procedurales y juegos que son más artesanales. Vamos a desarrollar esto. El Sudoku es un juego muy procedural.
¿Por qué es un juego muy procedural? Digamos que un juego procedural es un juego que parte de un sistema, el Sudoku es pues unos números que van en unas casillas, y lo que ha hecho el autor es, después de colocar esos números, es quitar esos números, y el jugador lo que tiene que hacer es volver a colocar esos números en las posiciones, ¿no? Luego tenemos juegos como el Rush Hour, que es ese de... Sacar el coche de un garaje que está petado, ¿no? Sí. Esos son unos juegos que se hicieron muy famosos a partir de los años 70, 80, Sí. empezaron a popularizarse. Y son un tipo de juegos puzzles que tienes que deshacer una secuencia de movimientos para conseguir, en ese caso, desaparcar un coche, ¿no? Entonces, digamos que ese juego también es muy procedural. Es decir, ha partido de una posición inicial y el autor lo que ha hecho ha sido mover, es decir, liarla. Es como coger un cubo de Rubik y lo tienes armado y lo embrollas, ¿no? Entonces, todos estos juegos, digamos que son muy, dentro del mundo de los juegos de puzzle, son muy procedurales. Estos juegos se caracterizan porque puedes hacer infinitos puzzles o un número muy grande de puzzles y tienes simplemente una sola regla y estática. Entonces el jugador, mediante aprendizaje, cada vez es capaz de resolverlos más rápido, pero digamos que al enfrentarse a un nuevo puzzle no hay como frases solucionadoras, ¿no? No hay una historia, no hay combinaciones increíbles en esos juegos. Solamente es la habilidad de calcular muy rápido el procedimiento para resolverlo. Entonces, en esa charla cuenta nuestro amigo Brett Taylor que hay otro lado, porque en el otro lado del espectro tenemos los puzzles artesanales. Los puzzles artesanales, digamos que cada nivel forman como una campaña y cada nivel tiene un propósito muy claro. Y cada nivel, digamos que se van presentando nuevas mecánicas y vas experimentando, vas evolucionando tú con el juego. O sea, cuando tú llegas al último nivel, eres un crack de ese juego, ¿no? Y es como que has aprendido cosas. Digamos que en un Sudoku, por más que juegues, pues por más crack que seas, has aprendido a encontrar líneas y columnas, pero no has aprendido frases solucionadoras, que yo creo que es lo chulo de los juegos artesanales. ¿Y qué ejemplos tenemos de juegos artesanales? Pues tenemos el primero que he estado buscando, es uno que se llama Braid, que es de Jonathan Blow. No sé si lo conocéis. Es un videojuego tipo plataformas del 2008. Y Jonathan Blow es muy famoso porque es el creador de Witness, que es un videojuego también muy galardonado. Y digamos que en ese juego, el de Braid, es como un juego de plataformas como si fuera Mario, pero tiene mucho efecto puzzle porque digamos que juegas con el tiempo. Puedes ir hacia atrás, puedes hacer una copia de ti que va hacia el pasado y otra que va en el futuro. Y tienes que encontrar, también tiene solución única cada uno de los escenarios y se van incorporando mecánicas. Pues bien, ese tío inventó este género, ¿no? El género de los puzzles artesanales. O por lo menos yo son los que he encontrado, porque más viejo que esto no he encontrado nada, ¿no? Luego salió el de Witness, que también es de Jonathan Blow, que también tiene parte es entre procedural, pero también tiene artesanal, porque digamos que se van incorporando mecánicas, pero sí que los puzzles nacen más del sistema, ¿no? Y luego apareció el Baba Is You en 2019 y eso ya te explota la cabeza. Os recomiendo mucho a todos los que os guste los juegos de pensar, este juego, porque está muy, muy bien diseñado, ¿no? ¿Tú, Pablo, lo has jugado? Sí. Es chulísimo. O sea, es que es tener que hackear cada nivel, básicamente. Porque vas cambiando las reglas a partir de tus movimientos y es eso. Y el orden influye muchísimo. Y muchas veces, te iba a preguntar, Sam, para que explicaras un poco mejor ese concepto de frase solucionadora, pero hablando de Baba Is You, yo creo que intuye un poco por dónde va.
es eso, es ese momento ajá que de repente dices, pues ahora tengo una nueva habilidad dentro de mi set de habilidades para resolver este juego, ¿no? Y cuando de repente dices, claro, o sea, si hago esto, de repente ahora todo esto se interpreta de todas estas formas diferentes, vale, y sigues así y bueno, pues lo dicho, luego la pega que tienen estos juegos es que no puedes volver a jugar porque ya tienes muchísimos skills que en los niveles iniciales pues ya te los pasas por debajo de la pata, pero sí, te quería preguntar a ver si podías explicar un poquito mejor el concepto de frase solucionadora y creo que en Baba Is You pues es cada nivel tiene una, vamos, o sea. Sí, de hecho yo cuando juegas un juego procedural de estos, de puzzle procedural y después juegas a uno artesanal, yo me doy cuenta que encontrar la frase solucionadora es lo que lo hace muy, muy, muy divertido, ¿no? Digamos que cuando jugamos a un juego, muchas veces lo que estamos haciendo todo el rato también es formar un puzzle en el sentido de en cada turno, en un turno de Gloomhaven, estás intentando buscar de qué forma combinar tus acciones para sacar el mayor rendimiento. Bueno, en un puzzle artesanal, digamos que esa posición está prediseñada para que la solución sea un combo espectacular, ¿no? Entonces, digamos que en un juego artesanal, la gracia está en encontrarla, en que, bueno, si está bien diseñado, porque puede no estar bien diseñado, la gracia es que tú empieces el juego, ¿no? Empiezas un escenario. Y lo suyo es que lo primero que se te ocurra no sea la solución, porque si no, no tendría ninguna gracia. Bueno, igual para el nivel 1 de todo el juego está bien, ¿no? Igual el nivel 1 sí que tiene que ser, vale, para que el jugador entienda la mecánica básica. Pero la gracia de un puzzle artesanal es que tú empieces y falles. Y no solamente que empieces y falles y digas, bueno, pues prueba otra cosa. Es decir, imagínate que es un puzzle en el que hay 3 caminos. Y primero pruebas el más corto, obviamente, ¿no? Pero pruebas el más corto y resulta que un enemigo te pega. Esto pasa mucho en Oniro, ¿no? Viene un enemigo y te paga si vas por el corto. Uy, entonces, bueno, voy a ir... Entonces dices, bueno, voy a probar el intermedio. Entonces vas por el intermedio y te das cuenta que te faltan pasos. Entonces dices, uy, pues por el camino largo no va a ser ni para atrás. Pero pruebas el medio y no te sale. Entonces es cuando, después de fallar, cada vez que fallas, un buen juego artesanal, deberías, cada vez que fallas, aprender algo. Debería estar guiándote, te debería aproximar cada vez más a la solución. Entonces, después de fallar varias veces, tantas veces, esto tiene que estar prediseñado. El autor tiene que diseñar, bueno, yo quiero que de primeras vaya por aquí, después vaya a probar aquí, y que vaya aprendiendo algo. Y que llegue a un punto en el que haya un fallo que emerja la frase solucionadora. La frase solucionadora sería una frase que si yo de primeras, si el jugador de primeras la leyera escrita, sabría solucionar el puzzle inmediatamente. Es decir, hay una idea clave que les soluciona el juego. Y que sea una idea clave puede ser, por ejemplo, imagínate que la solución en ese escenario que es hipotético que estábamos hablando es ir por el camino largo, pero usar una acción que es volar o saltar una valla. Claro, a lo mejor el camino más largo requiere saltar una valla, pero bueno, como tenías la acción de saltar, igual eso acorta el camino, ¿no? Pues eso sería un buen ejemplo de un buen flujo de resolución de un puzzle artesanal. Probar lo lógico y fallar. Volver a probar alguna cosa, algo lógico y fallar hasta que emerja la frase solucionadora, ¿no? Uh-huh. Esa sería la idea. Entonces, cada puzzle debe tener, si puede ser, una frase solucionadora distinta, ¿no? Porque así se siente muy fresco, porque tal como has dicho, no puedes volver a jugar. O sea, si te acuerdas de la frase solucionadora de un escenario, a ver, la otra cosa es que te hayas olvidado porque han pasado 2 años. Entonces lo puedes volver a jugar. Pero digamos que si sabes la frase solucionadora, tiene que ser muy fácil. Entonces, por eso, estos juegos no puedes hacer en plan 1000 escenarios. Tienes que hacer en plan unos cuantos muy bien seleccionados y con frases solucionadoras que vayan encadenándose la una tras la otra, ¿no? Y antes comentabas que, bueno, los que son más procedimentales pues se pueden generar automáticamente y tal. Estos son un poco más artesanales. Pero, ¿cómo verías generar procedimentalmente muchos y luego con ojo de
buena persona que diseña, ver cuáles de esos han generado buenos combos. O sea, podría haber un enfoque mixto en el proceso de diseño, no tanto de juego, ¿eh? Para jugar igual se sentirían como artesanales estos, pero digo, no sé si te ha pasado al diseñar tus propios juegos y demás, que hayas dicho, bueno, voy a tener un poco de la combinatoria y a ver qué cosas pasan y a ver si hay combos súper chulos que se generan automáticamente o no. O sea, no sé si se entiende lo que te quiero preguntar. Sí, mira si se entiende que hay una charla también en YouTube, también que la podéis encontrar, de cómo generar mediante algoritmo escenarios que tengan sentido, ¿no? Entonces, en ese vídeo, por ejemplo, habla de que tú tienes que darle de entrada una posición inicial que tenga sentido, es decir, algo que tenga solución. Y entonces le dices, vale, tienes que generar un solver, tienes que hacer un algoritmo que juegue al juego y tienes que comprobar que ese juego, al cambiar solamente una pieza de lugar, ya no tenga solución. De esa forma, digamos que encapsulas cada una de las soluciones. ¿Qué ocurre si haces eso? Que luego tienes que revisar, pero infinito, porque el algoritmo, depende de cómo sea el juego. En el caso de Oniro, como tiene 5 por 5 casillas y tiene muchos elementos, al final la combinatoria sale muy grande. Para otro tipo de juego que no tenga tantos elementos y que a lo mejor sea un 3x3, que sean un total de 9 casillas, o un 4x4, igual sí que es posible hacer eso, ¿no? Y que no tenga tantos elementos, porque luego la revisión es infinita, porque tú le pones un escenario y el algoritmo te saca de allí, incluso quitándole las simetrías, quitándole soluciones que son muy parecidas, de ahí te saca a lo mejor 2000 puzzles. Y tú tienes que estar revisando uno a uno, ¿no? Entonces, digamos que en mi experiencia, después de haber hecho Niro y después de haber hecho el siguiente, sí que dije, ¡buah! Yo quiero hacerlo así, ¿no? O sea, también para aprender a programar este tipo de diseñarlo de esta forma. Pero empecé y vi que para mí no es viable, o por lo menos para los juegos que yo tengo en mente no es viable. Pero sí que es una estrategia muy interesante para poder generar muchos juegos, sobre todo si son más procedurales que artesanales, ¿no? Para procedurales es como se hacen, ¿no? Los nonogramas, los crucigramas, o todos los juegos de la serie de los Smart Games, muchos se hacen así, ¿no? Y sí. Sí, justo en Smart Games, si vais a la página web, hay un apartado donde explican el diseño de todos los juegos que he ido haciendo, que de hecho es una misma persona. O sea, creo que es solamente un autor quien ha hecho la mayoría de los juegos, o prácticamente todos. Y mucho de lo que cuenta va en la línea de lo que dices, ¿no? De decir, bueno, yo primero genero un reto, un tipo de reto, y luego pues creo el procedimiento para generarlos como churros y luego los ordeno. Así que, bueno, pues como casi todos los ordeno por dificultad y esa dificultad yo creo que más que procedimental o numérica es una dificultad percibida. Es decir, hará algo de testeo y decir, bueno, a ver, en dónde se atasca la gente, dónde no sé qué. En los que se atasca, pues van a modo máster, y los que se sacan por debajo de la pata, pues antes, ¿no? Sí, de hecho, esos también estuve bueno, no entré en la página o sea, sí que he entrado en su página, pero no vi ese apartado. Buah, eso me interesa muchísimo. Vale, le ponemos el link luego. Eso voy a entrar de cabeza. Pero sí que una cosa que observé mientras estaba haciendo estos puzzles era que me fijé que muchos de ellos lo que hacen es ordenan según el número o sea, imagínate que tienen 60 puzzles y el último puzzle tiene 60 movimientos. Y prácticamente es lineal, es decir, la dificultad es lineal, literal. O sea, todo el rato el anterior es más fácil que el siguiente, ¿no? Y casi que, o sea, digamos que los que son nivel junior, pues todos tienen un rango de movimientos muy parecido, ¿no? O sea que al final los que son procedurales son muy fáciles de hacer una campaña que tenga sentido, ¿no? O sea, digamos que en el artesanal tienes que trabajar mucho más porque todo tiene que estar, cada cosa tiene que estar milimetrada, y en los otros, digamos que es más a fuerza bruta numérica, incluso. O sea, aunque puede ser que uno se te atasque, pero en general, como son movimientos muy, o sea,
Acotado, sí. Sí, muy acotado. Es más fácil setear las curvas de progresión, ¿no? Cosa que en los artesanales eso es arte. O sea, hacer que el último sea más difícil que todos los anteriores. Y también una cosa que he aprendido en los artesanales, que mucha gente me está escribiendo ya que me han dicho, wow, esto está muy bien, es no hacerlos linealmente, no hacer una dificultad lineal. Obviamente el último tiene que ser más difícil, pero ¿qué ocurre cuando haces una dificultad lineal? Que resulta que llega un punto en el que has estado lo que tú consideras demasiado tiempo o se te ha atascado uno por lo que sea y dejas de jugar porque crees que el siguiente ya no lo vas a resolver. Y eso creo que es un fallo de diseño. Y esto es una cosa que hemos tenido muy en cuenta en nuestros diseños. Y es que lo que hacemos es cada vez que presentamos una mecánica, bajamos un pelín el nivel, porque dejamos espacio para que la cognición del jugador esté en aprender la regla, en hacer algún combo, pero que sea pasable. O sea, digamos que nuestro objetivo es sorprender al jugador. Queremos constantemente motivarle, presentarle nuevas cosas y cada vez que le presentamos bajamos un pelín el nivel. Luego hacemos unos escenarios de reforzar y finalmente como de exprimir, ¿no? Entonces digamos que los vamos ordenando y vamos haciendo introducir mecánicas, reforzar, exprimir. Introducir mecánicas, reforzar, exprimir, ¿no? Y de esta forma, digamos que si uno de los de exprimir se te atasca, pasas al siguiente y ya está, pero sigues jugando y sigues descubriendo el juego. Muy interesante eso. Mucha pedagogía hay ahí. Sí. Uy, pues mira, buena palabra, porque hay que, para hacer un puzzle artesanal, tenemos que... O sea, hemos dicho que lo interesante es que el jugador falle, ¿no? Y para que el jugador falle tenemos que saber cómo piensa. Y para saber cómo piensa tenemos que saber qué cosas tiene en cuenta un jugador cuando se enfrenta a un escenario, ¿no? Entonces, hay una cosa que tenemos nosotros muy en cuenta, que es que un jugador cuando ha hecho una cosa en un escenario, todo el rato lo va a querer repetir. Y eso lo puedes jugar a tu favor o lo puedes jugar a su favor cuando no le quieres engañar. Imagínate, en un escenario en el que estamos presentando una mecánica nueva, la mecánica nueva tiene que ser sencilla de resolver, pero sí que se puede combinar con una cosa difícil, pero que ya haya hecho anteriormente. De esta forma, el puzzle no se siente demasiado fácil, debido a que la nueva mecánica que has introducido es muy fácil, pero como la estás combinando con algo que ya conoce, eso no le cuesta resolver. Entonces, los puzzles de enseñar son unos buenos puzzles para hacer esto de jugar con el que ya sabemos que va a intentar repetir todo el rato lo mismo, ¿no? El clásico que cuando tienes un martillo en la mano todo te parece un clavo, ¿no? Te han enseñado a saltar una valla y ahora cada valla que veas te la quieres saltar, ¿no? Sí. También hay otro fenómeno muy interesante que es el de la cercanía. El jugador, el elemento interactivo que tenga más cerca es en lo primero que se va a obsesionar. O sea, tú le pones un enemigo a 3 casillas y una manzana a 5 y el tío va a estar emperrado en que primero hay que matar al enemigo que está a 3 casillas en vez de coger la manzana que está a 5. Eso es muy interesante y lo podemos jugar a nuestro favor para... En algunos escenarios poner algún cebo, para poner algo que es beneficioso cerca, pero que en verdad no sea la solución, ¿no? Es decir, en esos escenarios en los que queremos engañarle, pero el engaño tiene que ser justo, ¿eh? Pero en los que queremos engañarle, pues bueno, pones una manzana cerca y seguro que se va a comérsela, ¿no? O por lo menos es lo primero que va a intentar hacer, ¿no? Luego, testeando tu propio juego, entramos ahora a hablar de tu juego, a mí me interesaba mucho cómo nos pedías a quienes testeábamos que pensáramos en alto, es decir, para ver cuáles son nuestros razonamientos y por qué estamos haciendo unas cosas u otras. Yo creo que este tipo de diseño de juegos exige bastante esa... vamos a decir un palabra, metacognición, ¿no? Ese pensar en alto y que la persona que está diseñando lo pueda escuchar, ¿no? Sí, eso fue un cambio brutal en el juego. O sea, cuando pedimos a los testeadores que nos mandaran el audio mientras jugaban, allí mejoramos mucho el diseño de los puzzles, porque nos dimos cuenta que lo que para nosotros era un cebo, igual no era un cebo para ellos, ¿no? O resolvían demasiado rápido, porque claro, si yo no oigo tus pensamientos, yo no sé si lo estás resolviendo de cabeza
o si estás pensando, uy, por aquí no es, por aquí tampoco, es decir, no veo ningún camino. Y es muy diferente la sensación que se percibe cuando todo el rato no, o sea, el jugador cuando está frustrado porque no avanza, porque no está encontrando nada, a cuando lo está encontrando, pero está viendo que por ahí no es. Es muy diferente. El juego, cuando por lo menos el jugador avanza un poco, pero ve que por ahí no es, está aprendiendo y se lo está pasando bien. Cuando no ve ningún camino, es frustración. Entonces, en esos testeos en los que veíamos que en un escenario no había salud, o sea, el jugador no sabe ni por dónde tirar, es que el diseño no está expresando, no se está comunicando correctamente con el jugador, ¿no? Que igual en algún escenario está bien ponerlo. En el escenario 28 de Oniro, ese escenario alucinas porque dices, es que no puedo jugar, ¿no? Es que no puedo jugar. Pero bueno, es que un escenario tiene que ir de eso, ¿no? Entonces, bueno, pero tiene que estar balanceado. Entonces sí que es muy importante conocer cómo juegan todos los escenarios, cómo han pensado los jugadores, cómo se han enfrentado para poder mejorar el juego, ¿no? Bueno, ¿nos metemos entonces con tu juego? Vale, sí, vale, Venga. pues mira. Bueno, pues esto surgió con un sueño, ¿no? Que se me ocurrió. Bueno, digamos que yo estuve diseñando un juego de dragones hace muchos años y estuve como 2 años intentando ahí que saliera, yendo a eventos, pero no digamos que al final me rendí. Dije, wow, esto escuchando vuestros podcasts también, ¿no? Al final dije, wow, no, o sea, para diseñar tienes que haber jugado mucho y tienes que saber mucho de diseño de juegos, ¿no? Para hacer algo original y que luego haya alguien que se interese por tu juego, ¿no? Entonces me rendí. Y luego pasaron unos años y entonces soñé una idea y esa idea resulta que solo daba para un juego de puzzle, ¿no? Entonces yo pensé, la idea está muy chula. Con una carta, digamos que yo lo que soñé es había como una carta que tenía como un escenario y que con otra carta la solucionabas. En ese sueño no se me explicaba cuál era la mecánica, solamente la idea de que con una carta solucionabas la otra y le dabas la vuelta y te daba unos poderes que te servirían para la siguiente, ¿no? Entonces esa era la idea del juego. Pero bueno, me levanté por la mañana y no sabía cómo hacer un juego con 2 cartas. O sea lo bien que funcionaba por la noche. Sí, sí que sabía que existía el One Card... ¿Cómo es ese? El One Card Dungeon, ¿no? Pero lo jugué y a mí no me gustó nada. Dije, esto es todo azar, esto no... O sea, no le vi sentido. Pero cada unos días se me ocurrió lo de que la carta diera vueltas alrededor y cambiaran las acciones, ¿no? Y esto es cómo funciona Oniro. Oniro es un juego en el que el jugador tiene que averiguar o deducir mediante un razonamiento lógico en qué posición de los 4 lados que tiene el escenario tiene que colocar la carta. Si la tiene que colocar a la derecha, arriba, abajo o a la izquierda. Y esto va a predeterminar una secuencia posible de jugadas, ¿no? Y esto es cómo funciona el juego. Es decir, tienes que encontrar en qué posición colocarla y en cada uno de los turnos. Así que digamos que es un puzzle a 2 bandas. Porque es el puzzle de colocación, que sería como el puzzle clásico, y también tiene muchas mecánicas de juego porque lo que juegas lo que estás resolviendo en el mapa, pues es muy de juego de mesa. Muy de muevo mi meeple, subo un track, hago este hechizo, ¿no? O sea, modifico el mapa, hago crecer aquí un árbol o algo, no sé, diferentes cosas, ¿no? Entonces, esto es Oniro, es un juego de muy doble puzzle, pero muy juego de mesa, ¿no? Estamos un poco enfadados porque en la BGG no nos lo aceptan, porque como dicen que cada puzzle tiene solamente solución única, pues no les parece que eso sea un juego, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. De hecho, ya te he dicho que estoy en ello, ¿eh? Grande, a ver, buah, sería. A mí me encantaría que pudiera estar para que la gente diseñe escenarios de Oniro. Eso sería maravilloso, ¿no? Sí. Así que bueno, pero sí, por ahora, digamos, yo sí que considero que es un juego, porque considero que un juego tiene que ser un reto y tiene que tener incertidumbre, y la incertidumbre en este caso es resolverlo, ¿no? Yo sí lo valoro como un juego porque tú tienes decisiones dentro de la partida. No es como un puzzle que simplemente vas buscando cómo resolver esa solución, ¿no? Como ya hemos comentado ahora, sino que
aunque tienes que encontrar esa solución, tú lo haces a través de buscar diferentes rutas con tu Meeple, ver cómo se mueven los enemigos, que también tienes control sobre ellos en ciertos momentos. Cómo vas a ordenar las cartas también es importante. O sea, dentro de los juegos de mesa sería como una selección de poderes. Una vez que avanza el juego, tienes muchas cartas y tienes que elegir cuáles vas a utilizar, en qué orden las vas a utilizar para intentar solventar ese puzzle. Entonces hay bastantes elementos que tienes que tener en cuenta, que aunque solamente exista una solución, o sea, tú no vas a jugar solamente a una solución, vas a jugar a intentar resolver el puzzle haciendo un montón de cosas. Y no es tan sencillo como, bueno, he colocado aquí esta pieza, no ha encajado, voy a mirar si encaja la siguiente, ¿no? Sino que además de la colocación de las cartas, entra en juego pues todo lo que haces en el tablero, que al principio simplemente será moverte y empujar cosas, pero según avanza la partida, pues lo que decías, ¿no? Que haces crecer un árbol aquí, este enemigo se mueve para otro lado, si hago que el enemigo vaya por la derecha en vez de por la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Etcétera. Entonces tiene como bastantes capas como para que sí se convierta en un juego. Yo diría que más bien no lo han aceptado por la descripción inicial que se le pudiera haber dado al juego en la BGG. Y por eso te dije que voy a probarlo, a ver si se puede. De hecho, ya creé la ficha de la BGG. Me han estado respondiendo como solicitando diferentes cosas, que es lo típico que pasa siempre. Esto no es porque sea el Oniro. Y bueno, yo creo que estoy en la etapa final de que me acepten el juego publicado ahí, ¿eh? Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué alegría. Qué Sí, bien, sí. sí. Y Aquí hay gente muy, muy extrema y que dice que si es solitario no puede ser un juego, si es un puzzle no puede ser un juego, si es tal. Bueno, yo creo que, como siempre, lo que hay es un continuo entre cosas que son básicamente un pasatiempo, pues un sudoku, un crucigrama o lo que sea, y un juego de mesa pues más clásico, y que Oniro, bueno, pues está bastante cerca de lo que son los puzzles, pero que, como bien dice Adrián, incorpora muchas cosas que no son de puzzles y que pues te exige tener un pensamiento estratégico y un montón de cosas que son más propias de los juegos que de los puzzles, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo de secos o amables se muestran quienes pongan esos filtros, pero creo que también es eso, es que tenemos que estar un poco con la cabeza menos cuadriculada en todas estas cuestiones, porque hay veces que dicen, no, esto no es un juego, esto sí es un juego, esto no sé qué, esto es tal. Y bueno, pues esto se acerca mucho a lo que no es un juego, esto se acerca mucho a lo que sí es un juego, y en medio de esos dos extremos, pues hay muchas otras opciones, ¿no? Y bueno, pues tú lo has contado muy bien, que hay cosas que son directamente un puzzle, pues los puzzles físicos ya está, ahí yo no creo que sea un juego de mesa, pero por ejemplo hay escape rooms que son con un puzzle, o sea, que los han sacado los de Exit y demás. Entonces, claro, dices, no, tiene un puzzle ya, puzzle físico, entonces ya no es una... Dices, a ver, o sea, es que el propio Exit es un puzzle, porque solamente existe una solución a cada cosa. Y está considerado como juego, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tomas decisiones y haces deducciones, pues al igual que aquí, pero es que incluso aquí tienes puntos aquí de más, salud. ¿no? Claro. No más, porque el razonamiento lógico es, o sea, fuerza bruta no lo sacas, solo lo saca un entrenador, ¿no? Sí. Y tienes puntos de salud, tienes control del tiempo, tienes recursos que vas a utilizar como son los troncos que los tienes que utilizar para hacer diferentes cosas. O sea, hay bastantes elementos que yo creo que es por la descripción inicial que se dio. Yo creo que se dijo, es un puzzle de escenarios o algo así, no sé cómo sería. y creo que faltaban capas a desarrollar, como poderes en las cartas, programación de acciones, movimiento punto a punto. Bueno, hay como muchas cosas, ¿no? que se tienen en cuenta. Y luego hay muchos juegos, pero muchísimos, que son juegos que los consideramos abstractos y son puzzles 100%. Bueno, ya hemos dicho Exit, que es uno de ellos, por ejemplo. Tienes los Unlock, tienes todos estos y están ahí, en la BGG. No dejan de ser puzzles con una sola solución. Sí, de hecho hay muchos juegos que a mí me... Bueno, el Iris, que es un juego que sacaron también, que trajo Mercurio, el nombre original es Mari.
lo sacaron, o sea, tenía ficha en la BGG y es un juego muy parecido a Oniro, es más sencillo y solamente son programaciones de acciones, pero también mueves tu meeple en un mapa, digamos, ¿no? O sea, digamos que ahí solamente mueves un meeple en un mapa. Y lo quitaron, ¿eh? Y el tío el Johannes Krenner estaba súper enfadado ahí haciendo tweets de ¿por qué me lo han sacado? ¿Cómo que no es un juego si tiene un montón de elementos de juego, ¿no? Y sensación de juego. Yo creo que lo importante... es un juego si tú sientes que estás jugando un juego y claramente. Sí, ¿no? claro. No, pero hay muchos elementos, ¿no? Un puzzle, tú haces el puzzle o no lo haces, pero no hay una derrota. Y sin embargo, en Oniro es o gano o pierdo porque hay enemigos que me están matando, he perdido tiempo, he perdido lo que sea. Hay elementos de juego que te hacen perder. No es me rindo yo, sino que he perdido el escenario. Tengo que empezar de nuevo. Entonces eso también es otro elemento. Y una cosa que hemos dicho siempre en el juego es que alguien tiene que ganar o tiene que poder ganar o perder en un momento determinado, ya sea porque estamos jugando en multijugador y hay una persona que gana la partida o porque estamos jugando en un juego cooperativo y vamos a jugar ganando contra el juego. Y un juego cooperativo, que a veces es también de puzzles, no deja de ser un juego solitario repartido entre más gente. Entonces, pues es un juego. Claramente. Bien, bueno, pues acordamos que es un para laboratorio de juegos es un juego. Bueno, para los que estamos hablando aquí sí, luego ya veremos. Luego vendrá David y toda esta gente y dirá que no. Sí, bueno. Sí, de hecho se lo enseñé a él y me acuerdo que hicimos un testeo en el lab y jugó y le dije, ¿qué te parece? Y me dice, bueno, está chulo, pero no es un juego, ¿eh? Bueno, tengo que decir que en defensa de Oniro que solo jugó los 4 primeros escenarios, claro. igual no vio claro. O sea, lo que viene después, que claro, cada vez es más juego, ¿no? O sea, a medida que te acercas al final es más juego, ¿no? Sí, de la mitad para adelante, cuando ya tienes todos los poderes desbloqueados o un montón de poderes desbloqueados y tienes que hacer un montón de combinaciones, ya cambia la cosa. O sea, yo tengo la sensación de más mazmorreo, digamos, ¿no? Dentro de eso que simplemente buscar la solución. Sí, encontrar las cartas correctas. Sí, entonces así surgió, eso es Oniro, ¿no? Y digamos que Oniro es un sistema de juego, ¿no? O sea, digamos que el sistema de colocar cartas alrededor y buscar una secuencia ganadora, eso es un sistema. Y la idea es que hemos hecho ya más juegos de estos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en principio, como Oniro parece que está gustando, pues la editorial ya ha dicho que se ponen ya a ilustrar el siguiente. Y digamos que para el siguiente aprendí muchas cosas. Digamos que Oniro hice lo que pudimos, teníamos los conocimientos que teníamos, pero pasó el tiempo y digamos que jugamos a más juegos, leímos literatura de diseño de juegos y sí que me gustaría compartir con vosotros algunas cosas como que ahora tengo en cuenta, ¿no? O sea, como cómo hacer puzzles más elegantes, ¿no? Uh-huh. Una cosa que he visto también, sobre todo en charlas, ¿no? Una cosa muy importante es que el jugador tiene que dedicar todo su esfuerzo en encontrar la frase solucionadora, ¿no? Entonces, para ello tenemos que reducirle la carga cognitiva de enfrentarse al escenario. Es decir, hacer escenarios con simetrías o con caminos muy fáciles de contar las casillas, eso ayuda a que el jugador entre en el juego y pueda jugar, ¿no? Y solamente dedique su memoria RAM en resolver el puzzle, ¿no? Y una memoria RAM es memoria de trabajo para la gente. Sí, memoria de trabajo. Una cosa muy importante también, que igual Oniro no lo tiene tanto, es que no tiene que sobrar ningún elemento. Es decir, lo suyo es que no haya ruido. Es decir, digamos que si queremos engañar al jugador, no sea debido a que estás poniendo un camino que no es. Un camino falso, ¿no? Un camino artificialmente puesto para que caiga. Sino que tiene que ser porque hay un sistema de enemigos que hace que no lo resuelvas. Porque de esta forma, si no lo estás resolviendo, el escenario te tumba o te gana, ¿no? Y de esa forma aprendes más rápidamente qué camino es correcto y qué camino es incorrecto, ¿no? Eso no se puede hacer con todos los juegos artesanales. Hay juegos que incorporan un sistema de enemigos y otros que no, ¿no? Entonces, Oniro y Odiseo sí que lo incorporan. Pero hay otros juegos que no. El Baba Is You no hay unos enemigos que te ataquen. Entonces, eso implica que tardas mucho tiempo en darte cuenta de qué es bueno y qué es malo. Entonces, si los puzzles incorporan un sistema de enemigos, se van a resolver antes. Y eso es un buen síntoma. Es más elegancia para el juego, ¿no? Que haya algo que te diga que estás perdiendo si no lo haces bien. Uh-huh. Una cosa que está muy chula de hacer es elementos con múltiples usos. Imagínate que tienes una habilidad que empuja enemigos y otra que ataca.
Pues está muy bien que no siempre sea atacar el enemigo, sino que sea empujar el enemigo para algo, para generar un puente, para que otro enemigo le haga de tapón. Es decir, intentar que haya pocos elementos para reducir la carga cognitiva, pero que les des más de una acción durante el puzzle. Eso es chulísimo. Si consigues hacer eso, salen puzzles muy chulos. Y una cosa que tiene que ser clave es que la frase solucionadora sea en mayúsculas, sea grandilocuente, sea que digas, vale, era yo que... Bueno, no voy a decir ninguna frase porque luego vais a jugar a Oniro y vais a estar, aquí seguro que es esto, ¿no? Pero hay grandes frases como, no sé, sincronizar o yo qué sé, cosas así que dices, vale, si lo sincronizo entonces pasa esto, entonces puedo pasar, si no, no sé qué, ¿no? Y entonces tienen que ser igual una cosa que aprendí en Oniro, que hacía frases solucionadoras, pero no eran en plan tan en mayúsculas como los siguientes juegos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que eso es lo que... Y también una cosa que a veces pasa en Oniro es que a veces la gente encuentra la solución y no se ha dado cuenta de por qué. Y eso pasa en 1 o 2 escenarios, no pasa todo el rato. Pero ahora yo poniéndome ahí, o sea, intentando aprender y compartiendo los conocimientos de cómo hacer buenos juegos puzzle, pues hay que entender, cuando una cosa no se entiende es que no funciona, está mal, hay que quitarla. Hay que buscar que el propósito de ese puzzle no está bien resuelto. No está enseñando, no está reforzando o no está estrujando. O sea, no está haciendo correctamente bien. Y muchas veces cuando uno no funciona, a veces no es por ese puzzle, sino es porque los anteriores no le han acompañado. Entonces hay que rehacer los puzzles muchas veces, ¿no? Cambiar de orden para que se entiendan como un conjunto, ¿no? Y una cosa no me di cuenta también en Oniro es que es muy importante, eso me di cuenta después cuando hice un algoritmo para comprobar que hubiera solución única. Y son los árboles de posibilidades. Un árbol de posibilidad que en el primer turno tienes muchas opciones es un mal puzzle. Un árbol de posibilidades sería, por ejemplo, que te puedes mover arriba, abajo, izquierda, derecha. Pues si resulta que la solución es ir hacia arriba y que puedes dudar y ir hacia la izquierda, pues puñetas, pon un árbol o un obstáculo abajo o a la izquierda para que no vayan por allá. Es decir, reduce las posibilidades, ¿no? O sea, la idea es que el jugador de primeras pruebe algo, pero que no tenga 8 opciones. Como lo que decíamos en otros programas de que tienes que tener un número limitado de decisiones en la mano, un número limitado de cartas en la mano, ¿no? Ajá. Pues lo mismo, hay que dar unas cuantas posibilidades, pero no demasiadas. Y también otra cosa que no me di cuenta, me he dado cuenta después al analizar los árboles, es que no haya un camino que casi llega a la solución, pero por un detalle no llega. Por un detalle pequeño no llega, ¿sabes? O sea, si está pasando eso, córtalo. O sea, desde diseño tienes que hacer algo para que eso no sea posible. Tiene que ser que el progreso que el jugador pueda dar vaya siempre en dirección de la solución. A no ser que sea intencionado. Pero digamos que de primeras lo que tenemos que intentar es que el progreso sea parte de la solución. Eso es muy importante. Si en tus puzzles resulta que estás poniendo mucho progreso, o sea, puede progresar, pero no forma parte de la solución, muy probablemente es que no está, o sea, probablemente es que la dificultad no está bien ajustada. Que eso es otro melón, ¿eh? O sea, poner dificultad es súper difícil. Porque tienes que tener en cuenta el target, tienes que tener en cuenta en qué contexto, o sea, es súper difícil eso. Sí, porque tiene que ver dependiendo del nivel en que le hayas puesto dentro del juego, ¿no? Sí. Luego como producto, hasta qué punto va a llegar el producto desde el primer escenario hasta el último. Sí. Sí. Encontrar los testers que te lo verifiquen. También, porque mucha gente me dice, vale, es fantástico, pero es que yo, si fuera usuario, yo jugaría hasta aquí, porque yo no juego hasta el final, ¿no? Porque yo, claro. ya. Entonces esos testers me sirven hasta donde cada uno puede y donde cada uno disfruta, ¿no? Y si la dificultad es muy difícil y también situar... Muchas veces cuando todas estas reglas de que es un puzzle bueno, puzzle malo, que os he contado, muchas veces... Eso te das cuenta cuando hay algo que está mal. Y es cuando la base del juego son los arcos de acciones o la progresión de dificultad de los enemigos. Es decir, si cada vez van ganando habilidades, porque si siempre el enemigo hace lo mismo, es muy difícil que puedas mantener la dificultad durante todo el juego, ¿no? Tienen que ir incorporándose nuevos enemigos que hagan cosas que combinen con elementos anteriores.
Y sobre todo una cosa muy importante que aprendí con los testeos de Javier de Binomio, que está aquí en Bilbao, es que él tiene muy claro que hay una cosa que para hacer puzzles buenos tiene que haber un buen verbo, acción. O sea, acciones que hablen bien con los elementos del juego. Entonces, para que haya combos en los juegos, esto sirve para todo tipo de juego, ¿eh? Es que un mismo verbo haga cosas distintas en diferentes objetos. Es decir, que un objeto, por ejemplo, en el caso de Oniro, que un tronco sea empujable, pero que también lo puedas mover con telequinesis. Es decir, un mismo objeto lo puedes manipular de dos formas diferentes. Así hay decisiones y combos por parte del jugador que tiene que encontrar cuál es la que toca. A lo mejor toca hacer telequinesis, a lo mejor toca... Es decir, ahí hay combos. Si no, no hay combos. Es decir, si cada verbo le habla a un elemento del juego, va a ser muy obvio todo el rato. Hombre, si solamente atacas a los enemigos, pues es obvio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero tampoco puedes volverte loco y todo el rato hacer múltiples verbos que le hablan a múltiples elementos. No, tiene que estar todo en su debido... Cada mecánica tiene que aparecer en su momento, ¿no? Por ejemplo, hay que empezar fácil, moviéndose. No hay que empezar pegando. Si empiezas pegando, luego ¿cómo vas a hacer cosas chulas más adelante, no? O también una cosa muy importante es que las acciones tienen que ir de menos épico a más épico. Porque como te guardes para el final moverte, menudo churro, ¿no? Entonces eso es muy importante. Digamos que los puzzles no van a estar bien si la base no está bien. Entonces, para hacer Oniro lo hemos hecho 4 veces. 4 veces, o sea, hemos hecho 500 puzzles para que al final salgan esos 32 puzzles, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Sí, y para los demás también, para los demás juegos también. Sí, son 42 tarjetas, ¿no? Creo que eran, o 41. Sí, son 42 tarjetas, pero 9 son poderes y hay escenarios dobles, es decir, que juegas con 2 tarjetas una al lado de la otra, entonces al final escenarios como tal creo que son 32 o 33, algo así. Sí, eso como producto también es muy interesante, el hecho de que saliera el producto tal cual, así como está. ¿Tú lo tenías ya pensado desde la base, que fuera ese tamaño de carta, esas cartas que fueran así? ¿O valoraste otros tamaños porque podría haber sido una carta más pequeña la de los poderes, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que yo lo que planteé era súper minimalista. Yo lo quería sacar, si no era con editorial, pues por mi cuenta, por 10 euros. O sea, lo quería hacer súper barato. Eran 20 cartas solo, 20 cartas tipo estándar, es decir, las de Magic. Sí, sí. Y con unos cubitos encima, y ya está, súper barato. O sea, solo con 20 cartas, la idea de cuando lo mandé a la editorial eran, con 20 cartas tienes 8 horas de una campaña de 8 horas. Ese era como mi lema. Pero luego vinieron ellos y me dijeron, ya, pero es que estas cartas tan pequeñas, si colocas si colocas cubos encima, esto no. O sea, tú porque tienes muy buen pulso, pero la gente no. Entonces, digamos que lo que sí que respetaron totalmente fue el tamaño de 5x5 y todos los puzzles. No me cambiaron ningún puzzle, ¿no? Cambiaron el dimensionado. El dimensionado sí. Hicieron que todas fueran iguales porque todo fuera más sencillo de producir, supongo, ¿no? Si tiene un solo tamaño, es más sencillo. Sí, en ese sentido es lo que te quería preguntar, que al final fue una decisión editorial hacer ese estilo tarjeta cartonada, que todo tuviera exactamente el mismo tamaño. Que sí es cierto que cuando juegas la primera partida no te das cuenta, pero cuando empiezas a tener más elementos sí podría pasar que con las cartas es sencillo, ¿no? Porque vas moviendo la carta, te ocupa poco. Pero con tarjetas tan grandes, que el visual es brutal, mucho mejor, obviamente. El visual es muy bonito, sí. El juego es súper bonito. Hace que pueda ser un poco más farragoso mover esas tarjetas tan grandes, ¿no? Y a lo mejor es como que te pedía que ciertos poderes igual fuera la tarjeta más pequeña para que fuera más fácil su movimiento alrededor del escenario. Que luego no es algo que realmente sea molesto en la mesa. Yo me di cuenta porque justo el otro día cuando me traíste el juego, te dije, voy a grabar un par de vídeos y grabé partida, ¿no? Y digo, ostras, es que como lo tengo que tener dentro de la cámara, si no está dentro de la cámara, pues tengo la zona del juego para moverme y seguramente no me haya pasado. Pero como tengo que estar dentro de la cámara, espera, que para mover esto tengo que estaría ajustando. Sí, y de hecho también una cosa, me acuerdo que uno de los feedbacks que me diste tú era que los puzzles de 4 cartas alrededor son más difíciles de mover. Es una cosa que yo no me había dado cuenta porque como yo siempre testeo y diseño en online, o sea, claro, en una especie de TTS, en Playing Cards,
pues no me había dado cuenta del movimiento de las cartas, ¿no? Claro, Entonces, le das un clic y te las mueve todas. Claro. Claro. Entonces, claro, cuando lo tienes en físico tienes que mover 4 cartas y siempre es más fácil mover 3, porque digamos que la carta que va al hueco es la primera que mueves, ¿no? Entonces, eso lo he tenido en cuenta para Odiseo, y hay muy pocos puzzles que tengan 4 cartas para Odiseo. Pero para ello he tenido que incrementar la dificultad. O sea, todo es un súper macro equilibrio, ¿no? De cosas, ¿no? Sí, en ese sentido, el máximo de cartas te lo daba también la carta de escenario, porque tiene 4 lados, entonces máximo le puedes poner 4 cartas de acción que puedas utilizar. En uno simple, en los dobles son 6. En los dobles ya puedes meter hasta 6, sí. Sí, puedes meter un montón. Pero bueno, en una tarjeta me refiero, el máximo es 4. Sí. Y claro, cuando tienes todos los huecos puestos, cuando quieres mover todo, tú físicamente con tu mano no puedes mover todas las cartas a la vez alrededor de la carta como si eso fuera un cilindro, que esa es otra, que si las cartas fueran circulares, pues a lo mejor vas rotando ahí o lo que sea. Pero, claro, tendrías que quitar una, mover las otras y luego colocar la que has retirado para poder hacer el movimiento, ¿no? Que creo que eso es el feedback que te di en su momento. Sí, porque aunque yo no lo he contado, yo me he jugado todo Niro. Creo que ahora con la edición final me falta algún puzzle que ha cambiado o lo que sea. Y te voy a decir que he vuelto a jugarlo ahora. He jugado hasta el escenario 11 y 2 de ellos, que ya los habría jugado en su momento, tenía otra vez, espérate, ¿cómo hago esto, no? O he perdido yo la memoria o realmente no es tan obvio acordarte de... Son muchos puzzles, entonces acordarte de absolutamente todos pues no es tan fácil, ¿no? Si te acuerdas fácil de la mecánica, del primer escenario es introductorio de la mecánica, pues dices, esto es así, esto no tiene nada. Y aún así ya había uno que era, espérate, la palabra, yo me acuerdo de una frase solucionadora que tú dices, que es muy importante, y creo que se puede decir porque es de los primeros escenarios. Vale, dispara, sí. Que es como, vale, que no tengo que gastar todo el movimiento. Y esa era la frase que ya te dejas para el futuro. Y cuando te vuelves a atascar más adelante dices, ¿por qué? Y dices, espérate, ¿y si pruebo a no moverme todo por completo? Y a veces la solución, otras veces no. Sí, de hecho, esa frase solucionadora está en el manual. Te dice, en este escenario te vas a dar cuenta que a lo mejor no tienes que mover todo. Pero esa frase solucionadora era muy importante. Ahí lo vi como regla porque entonces no te enteras de que eso es así. Exactamente. Yo en mis testigos yo no lo decía y la gente a veces... Claro, lo pone en el reglamento, pero cuando estás jugando un escenario no quieres ir a mirar el reglamento. No quieres ir a mirar a ver si lo estoy jugando bien o mal, ¿no? Sí. Entonces eso lo metieron ahí, creo que lo metieron muy bien. Eso yo no lo hicieron ellos. Sí, algo que está muy bien hecho en este juego es la forma en la que te van enseñando las cosas, porque tienes como un manual muy sencillo que te explica 4 conceptos y empiezas a jugar en el primer escenario y según vas jugando escenarios te va metiendo nuevas reglas en el libro. Te dice, vale, vas a preparar el de escenario 2, entonces aquí vas a tener en cuenta esta nueva regla porque este nuevo poder te hace yo que sé qué. Luego vas al escenario 3 y te añade otra cosa y no te vuelve a explicar todo, sino te dice, teniendo en cuenta todo lo que has aprendido hasta ahora, añadimos una nueva regla, que es muy de videojuego, ¿no? De los primeros niveles de un videojuego, pues también de este estilo puzzle y así, que es como, bueno, aquí vas a matar a un enemigo, lo matas. En el siguiente vas a matar a un enemigo y tienes que conseguir hacerlo con una ballesta. Y luego en el siguiente tienes que no te pegue el enemigo y tienes que ir a no sé qué. Y luego tienes que esquivar a este enemigo y pegar al otro. Entonces te va haciendo como ese progreso, que encima son puzzles súper rápidos de resolver porque hasta el escenario 11, el que más me llevo creo que fueron 5 minutos. Esa es la idea, bueno, de hecho yo a la editorial le llevé, le dije 20 cartas, 8 horas de campaña y me dijeron sí, ya, y cada escenario es de 1 hora, ¿no? Y yo, sí, y me dijeron, pues está mal porque esto la gente no, o sea, digamos que, bueno, no está mal, o sea, para el target que ellos querían no era adecuado. Para ¿no? Producto. Sí, para producto está mal, ¿no? Entonces ellos sí que me dijeron, uy, quita esto, quita lo otro, que tío, te has flipado aquí. Y bueno, entonces yo creo que ha quedado mucho mejor porque ahora los puzzles, los primeros son de 1, 2, 3 minutos, los 2, 3 primeros, y después ya son 5 minutos, 10 minutos, y ninguno pasa... Bueno, sí, si te vas al 19, el 19 es de los más difíciles, ¿vale? El 19 igual es media hora, 1 hora, o da igual, cada uno lo que cada uno tarde, porque ese es difícil, ¿no? Y ya estás en la mitad del juego y ya tiene que haber uno difícil, ¿no? Pero no es, o sea, no todo el rato es lineal la dificultad, es decir, va aflojando y va apretando. Y eso te va acompañando, ¿no? Digamos que el juego te va acompañando en todo, en dificultad, en mecánicas, en combos, y te va dando la mano para que tú seas capaz de resolverlo y que al final el último es increíble.
Ujú. O sea, el último... Aquí hay un concepto que no hay que mezclar dificultad con lo que tardes en resolverlo. Porque sí me ha pasado ver protos que tardas mogollón en resolverlo, a veces por motivos de azar, y dicen, no, claro, es que te tiene que costar. Y digo, ya, pero es que igual tengo la misma sensación de juego que durándome esto 3 veces menos, sin necesidad. Me cuesta igualmente y yo tengo la satisfacción de haberlo solventado y vamos a por el siguiente o quiero volver a jugar o lo que sea. Es uno de esos casos en los que menos es más. Sí, de hecho, muchas veces esto me he dado cuenta, sobre todo diseñando el siguiente, diseñando Odiseo, es que si te pasa eso, si te pasa que te estás atascando, es que todo lo anterior está mal o no está acompañando todo lo anterior. Uh-huh. Digamos que en Oniro me daba un poquito más igual porque no sabía, ¿no? Es decir, hice lo que pude, ¿no? Y digamos que hay algunos que son difíciles y como que igual no acompañan tanto a la anterior. Hay como más saltos de dificultad entre uno y otro. En Odiseo, la gente que ha jugado los dos me dice, uy, pero si es más fácil. Y yo digo, mentira. O sea, si tú lanzas el algoritmo, estoy viendo que hay más combinaciones, más elementos. Lo que pasa es que el juego te ha acompañado más durante todo el camino. Entonces, eres más bueno ahora. O sea, no es que sea más fácil, es que tú eres más crack resolviéndolo, ¿no? Sí, porque Oniro más bien es como arcos de 3 puzzles, ¿no? Sí. Más o menos todo el rato. Nueva mecánica, empieza un nuevo arco de puzzles, aunque incorporemos cosas anteriores, y se va haciendo como esos arcos de 3, 3, 3, 3, 3, hasta que acabas el juego con el sumum de todos los poderes. Con el sumum de todos, sí. Sí, pero digamos que eso igual fue bueno, no sé si es un error, igual ese juego lo necesitaba, pero para Odiseo no son 3-3. Son la mecánica que necesita 3, son 3, pero la mecánica que necesita 6, son 6. Y damos más espacio para que combinar con todo lo anterior. Claro. Entonces te acompaña más durante... Igual no hay 9 poderes, digamos que Oniro tiene 9 y Odiseo tiene 6. Bueno, pero esos 6 están mejor combinados con el anterior. Y aunque hagas cosas más difíciles, no te da lo resuelves más rápido. Te acompaña más, ¿no? Ese es el aprendizaje. Sí, es como más orgánico, ¿no? El continuado del juego en vez de hacer estos picos que estamos hablando. Sí. Y luego ya viene el siguiente, que es el One Dice Craft, que es un juego en el que es un dado que va dando vueltas por una mazmorra. Y aunque casi todos los puzzles se resuelvan en máximo 10 minutos, se siente probablemente igual de satisfactorio. Y se resuelve en 10 minutos. Igual toda la campaña, en vez de ser 8 horas, igual son 2:30, pero se siente igual. La gente los valora igual. Y es porque, digamos, que cada vez hacemos los puzzles, cumplimos más esas cosas que os he dicho de elegancia, de un buen puzzle y menos cosas de puzzles malos, ¿no? Más acompañado. Más sencillo, más al grano. Queremos que lo resuelvas, no que no lo resuelvas, ¿no? Básicamente. Sí. Esto, ya que cuentas, es mucho orientado de cara a producto, porque claro, cada puzzle individual puede funcionar perfectamente y como diseño, pues el puzzle está bien hecho, ¿no? El puzzle funciona, el puzzle es fácil, difícil, da igual, pero luego cuando quieres que ese juego se convierta en producto, en este caso, pues que el Dicecraft, por ejemplo, se convierta en producto y la gente lo juegue y sea satisfactorio para el público objetivo, que al final vas a tener un público muy amplio en la gama de puzzles, también es verdad. Es un poco difícil determinar exactamente el público, pero sí que hay como unas pautas, ¿no? Por dificultad, decir, vale, pues quiero que sea un público que le gusten los puzzles medianamente exigentes. Y todo lo que se está haciendo es para que no se frustre a lo largo del camino, es para acompañar esa experiencia que se tiene desde que se empieza el juego hasta que lo terminas por completo, más allá de simplemente pues te doy un amasijo de puzzles y venga, pues vete a resolverlos. Sí, de hecho la gracia más que resolver el puzzle es descubrir el juego. Digamos que tienen las dos, ¿no? A ver qué va a ocurrir, o qué curiosidad. Mucha gente en los eventos están ahí, se van y se van del stand y quieren mirar qué poderes vienen después. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué no sé qué? Y claro, eso es muy guay, porque es lo que queremos que pase. Lo que queremos es que, y si te atascas uno, sáltalo, o sea, disfruta el juego, o sea, no te pierdes el juego por atascarte en uno, ¿no? O sea, sería una pena, porque luego vienen cosas cada vez más guays, ¿no? Está hecho de menos épico a más épico, ¿no? Sí, sí. Así que a ver si os gusta a la gente. Y también que la gente ponga en comentarios qué tips o ideas de diseño para hacer mejores puzzles,
cuando jueguen a Oniro o a cualquier juego de puzzles que escriban aquí y nos pongan en los comentarios, oye, ten en cuenta también esto, que no lo tienes en cuenta, ¿no? Pues sí, estaría bien. Pues oye, no sé si te queda algo más que contar sobre diseño en solitario o sobre tus juegos que van a llegar ahora. Si no es así, o sea, si ya lo hemos contado todo lo que tenemos que contar, pues nada más por hoy, ¿no? Pablo, ¿qué tal lo has visto el programa? Muy bien. A mí me interesaría saber si tienes pensado para tus 3 juegos que conozco hacer un editor de niveles que sea fácil para el público para que te mandemos propuestas. Buah, esto no se me había ocurrido y ahora que lo dices, no podré parar de soñar con esta idea. Sí, o sea, eso... Sí, Bueno, si nos lo pones fácil, yo creo que nos vamos a animar a hacer algún nivelillo y yo creo que puede ser muy chulo que haya una comunidad de decir, bueno, pues es que ahí están los 32, 33 niveles oficiales de Oniro y luego hay 50 que pues yo he creado 3, Adrián 4, no sé qué tal y entre todas y todos lo podemos catalogar también en plan de, bueno, esto creo que es de dificultad media o es de dificultad elevada o lo que sea, o podría estar en el juego entre el nivel 30 y el 31 o cosas así y que te dé un poco de, joder, pues de una segunda vida al juego, ¿no? Porque como tú bien has comentado, has creado más sistemas que juegos en sí, o sea, el juego es casi como el ejemplo del sistema y creo que tus sistemas dan mucho de sí, o sea, Odiseo sigue el mismo sistema que Oniro, pero el de dadito rotante pues es otro diferente, ¿no? Entonces ahí yo creo que si nos lo pones un poquito fácil nos vamos a animar. Buah, brutal, genial, fantástico. No me puedo ir más contento, no se puede terminar de mejor manera el podcast. Oye, no me haya pasado nunca de ponerle deberes a alguien y que esté dando contento, no sé. Sí, hombre, para mí. Tú piensas que yo estoy todo el rato pensando en combos. Vale. Pensando, entonces, que sí, a mí me encantaría poder jugar a uno, ¿no? Porque los diseñamos, claro, los diseñamos yo y mi pareja, pero los diseñamos juntos y luego no, ni ella ni yo podemos jugarlos, porque ya lo sabemos, ¿no? Entonces, sí, vamos a hacerlo, eso lo voy a hacer, seguro. Eso es, de hecho, igual se para puede... Neisa. Sí. Para todo el mundo, para la comunidad, claro que sí. Pues haremos un blog o algo, un espacio y lo colocaremos ahí. Genial. Una tablilla en blanco, recortables de arbolitos y cosas y venga. Sí. De hecho, incluso para mí, para diseñar, ¿no? O sea, mucho mejor. Sí, claro. Claro, también. Claro, lo que hago es yo tengo un papelito en una cuadrícula de 5x5 y voy poniendo los componentes, ¿no? Pero claro, lo suyo, si lo tengo en digital voy a ir más rápido. También. Fantástico. Muy bien. Pues nada más por hoy. Muchas gracias, Sam, por venir a contar todo tu progreso con Oniro y sobre todo ese conocimiento que has adquirido para hacer juegos en solitario estilo puzzle. Y nada más por hoy. A la audiencia, gracias por ver o escuchar el programa, que esto no sé, esto se escucha. Y nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.